Mi nombre es Marcelo Salgado Rodríguez, soy investigador titular en la universidad, en el Instituto de Ciencias Nucleares, y a lo que me dedico es a la física gravitacional. En particular, en los últimos años he trabajado en teorías alternativas a la relatividad general para tratar de explicar diversos fenómenos que ocurren en el universo y como aplicaciones específicas en lo que se llaman objetos compactos, que son agujeros negros y estrellas de neutrones, y por otro lado análisis del universo a gran escala que se conoce con el nombre de cosmología. Hay básicamente tres aportaciones científicas que hicieron a Hawking una celebridad. La primera es cuando todavía era un estudiante y en esos momentos fue cuando empezó a desarrollar su enfermedad que lo incapacitaba. Entonces, bueno, él por lo mismo sabía que tenía que dedicarse a algo muy teórico y entonces él decide empezar a estudiar la cosmología y dentro de todo su estudio empezó a mirar algunos de los análisis que había hecho Roger Penrose, que es un contemporáneo de él, un poco de mayor edad, y entonces utilizando esos estudios y la relatividad general y unas técnicas matemáticas en aquel entonces muy sofisticadas basadas en topología y geometría diferencial, él demuestra una serie de teoremas que ahora se conocen con el nombre de teoremas de singularidad, en donde bajo ciertas hipótesis físicas razonables, él demuestra que la relatividad general predice que en el universo va a haber algo que se conoce con el nombre de singularidades, en donde ciertas cantidades, para todo fin práctico, se vuelven infinitas. Es decir, que la relatividad general, que es la teoría que describe la gravitación y el universo, pues pierde su poder predictivo, ¿no? Y en particular, un caso que se aplica en esos teoremas es la singularidad en el Big Bang. Entonces, básicamente lo que estos teoremas implican es que hay un origen en el universo y que este origen ocurre esa singularidad donde todo se rompe, ¿no? Y requiere, por lo tanto, una nueva teoría que nadie sabe qué es y que ahora llaman gravedad cuántica, ¿no? Que en principio podría reemplazar esa singularidad por algo donde todo es finito y no ocurren esos infinitos que a los físicos nos molestan, ¿no? Mucho. Claro. Entonces esa sería como la primera aportación científica por la que se hizo muy conocido. Eso ocurrió en los años 60. Luego la siguiente fue en los años 70, en donde él descubre, por un lado, que los agujeros negros tienen ciertas propiedades similares a los sistemas termodinámicos. Entonces él establece las leyes de la mecánica de los agujeros negros, donde muestra que estos objetos tienen propiedades tales como energía, temperatura y entropía, ¿no? Que son cantidades que uno asigna a los sistemas termodinámicos. Y quizás la parte que lo hace más célebre, que sería la tercera aportación, es que él, incluyendo efectos cuánticos en el análisis de los agujeros negros, muestra que los agujeros negros en realidad no son tan negros como uno pensaba, sino que estos agujeros negros, por lo menos a nivel teórico, porque experimentalmente no se ha demostrado, estos agujeros negros pueden emitir radiación que ahora se conoce con el nombre de radiación de Hawking. Entonces, por las propiedades de los agujeros negros, en su vecindad se crean, por los efectos de mecánica cuántica, un sistema de partícula y antipartícula, y entonces debido a estas propiedades, cada vez de los agujeros negros, cada vez que una de estas partículas o antipartículas atraviesa lo que se llama esta frontera que divide el universo visible del invisible, que es lo que define el agujero negro, cada vez que una de estas partículas atraviesa este horizonte de eventos,
Entonces la partícula que penetra tiene energía negativa y la partícula que sale tiene energía positiva. Entonces para un observador exterior, como el agujero negro absorbe esta partícula con energía negativa, ve como si estuviera evaporándose y emitiendo partículas de energía positiva. Entonces el observador exterior lo interpreta como que el agujero negro se va evaporando y va emitiendo esta radiación, ¿no?, que se conoce como la radiación de Hawking. Lo interesante es que ahora, muchos años después, casi 30 años o 40 años después de esa predicción, muchos investigadores están haciendo analogías de esta radiación de Hawking en sistemas, por ejemplo, mecánicos, de fluidos y en materia condensada, y está tratando de ver si existe un análogo de la radiación de Hawking y que se puede detectar en un laboratorio, ¿no? Porque en principio la predicción de Hawking es tan pequeña que a nivel astrofísico no se puede detectar, pero debido a esta analogía o estos sistemas análogos creen que se puede detectar en el laboratorio, y quizá esto nos lleva a algo en el que tuve oportunidad de participar, que fue una conferencia que ocurrió en el verano justamente para celebrar el 75 cumpleaños de Hawking, en donde invitaron a colegas ancestrales de él y a exalumnos de él, pero uno de los ponentes en esta conferencia fue justamente un físico experimental de Israel, donde presenta uno de estos sistemas análogos, y según él dice que detectó este análogo a la radiación de Hawking, ¿no? Entonces creó ahí en la audiencia mucho revuelo, ¿no? Porque Claro. pues estaban muy escépticos de que realmente lo hubieran detectado, ¿no? Entonces, esas serían como las tres, resumiendo, aportaciones científicas de Hawking, ¿no? Los teoremas de singularidad, las leyes mecánicas de los agujeros negros similares a las termodinámicas, y a las tres leyes de la termodinámica, y la radiación de Hawking. Sus aportaciones representan un parteaguas en las concepciones. Por ejemplo, en cuanto a los teoremas de singularidad, pues al demostrar matemáticamente que las ecuaciones de Einstein que han sido probadas de manera experimental tienen esta predicción, pues entonces quiere decir que hay algo que está incompleto en nuestra manera de concebir la física, ¿no? En particular, por ejemplo, esto está relacionado con una conjetura muy, muy importante en la física que emitió Penrose, que se llama la conjetura de la censura cósmica, y que dice, bueno, si bajo ciertas circunstancias van a ocurrir estas singularidades, eso quiere decir, por lo menos a nivel clásico, que si ocurren, pues entonces el universo visible se va a destruir. Pero en esta conjetura dice, por ejemplo, que al momento de que van a ocurrir estas singularidades, aparece un agujero negro. Y entonces, como esta singularidad está dentro del agujero negro, entonces no hay nada que lo afecte. Entonces el agujero negro sirve como una especie de protección para el universo exterior, ¿no? Entonces, bueno, tiene un impacto cultural en el sentido de que pues ha permitido concebir pues, a la naturaleza de una manera diferente. Y bueno, por otro lado, pues antes de la aportación de Hawking sobre la evaporación, pues uno pensaba que por definición los agujeros negros eran negros, muy negros, que no emitían nada, que fuera del horizonte no podía salir ninguna señal, ni de luz, ni calor, ni luz, nada. Visible, nada. Nada, y bueno, y con este descubrimiento pues resulta impactante, ¿no? Que eso pues cambia nuestra manera de concebir las cosas, y aunque no se ha demostrado en principio experimentalmente, bueno, se han diseñado ahora todos estos sistemas análogos que a lo mejor a reserva de que se verifiquen, podría ser una comprobación indirecta, ¿no?, de las ideas de Hawking, y bueno, quién sabe si en algún futuro puedan tener una aplicación práctica, ¿no? Y a lo mejor algo, otra aportación a nivel más académico es este libro que escribió en colaboración con un físico sudafricano que se llama George Ellis, que es
un tratado sobre relatividad general y cosmología que muchos de nosotros utilizamos también como libro de texto cuando damos el curso de relatividad general, ¿no? Entonces un libro que está escrito de manera impecable, ¿no? Y que es una referencia muy importante. Y bueno, por otro lado, a nivel quizás no tanto científico, Hawking pues se volvió una figura pública, casi una estrella, ¿no? Bueno, no solamente por sus aportaciones, sino además por sus condiciones y su valentía, ¿no? Y también se ha convertido en un ejemplo. Justamente, dada la noticia de su muerte hoy por la mañana, pues recibíamos muchos correos y uno de ellos venía, por ejemplo, de un postdoc que está aquí en el instituto, que él decía, bueno, yo en realidad decidí estudiar física y en particular escogí este tema de investigación justamente al leer los artículos y las aportaciones de Hawking, ¿no? Entonces yo creo que Hawking pues ha impactado también a nivel de los estudiantes, ha motivado a mucha gente para estudiar física y en particular pues los fenómenos en los que él ha hecho alguna aportación, ¿no? Entonces creo que él ha motivado de alguna manera a la gente, ¿no? Por sus condiciones, que no hay un límite, ¿no? En la mente humana y que uno, si uno se lo propone, puede hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces es un ejemplo de vida.